Pues qué gusto poder estar aquí con ustedes, aquí en Vida Ocotlán. Muchas gracias a Pastores Dante y Perla y los líderes aquí, todos los voluntarios que hacen que esto es posible, que podamos transmitir mensaje allá a sus casas y traerles la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad de predicar tu palabra que es eficaz, que es filosa, Señor, que corta a lo mero de nosotros y nos trae aliento, quita todo lo que no debe estar allí y nos trae paz, nos trae sanidad. Gracias, Señor, por tu provisión de tu palabra aquí hoy, esta tarde. Te pido que mis palabras no sean mías, Señor, pero que sean dirigidas por tu Espíritu Santo en cada cosa que yo diga, Señor, que tu Espíritu Santo fluye a través de esta transmisión, Señor, y que tu palabra tome raíz profunda en el corazón de cada persona, de cada uno de nosotros, tome raíz profunda y produzca fruto abundante que permanezca, en el nombre de Jesús. Pues allí en sus casas abran sus Biblias y vamos a empezar poniendo una base, estableciendo un fundamento de nuestra fe. El título del mensaje hoy es Fe Filosa. ¿Cuántos de nosotros que nos gusta cocinar, nos gusta un cuchillo que no corta bien? ¿Verdad que no? Y estás ahí con el jitomate y lo estás apachurrando como para hacer puré. Pues ¿sabes qué? En toda cosa en la vida, Dios nos ha llamado a tener una fe filosa que corta lo que no es de Dios, que corta el temor, que corta y erradica lo que no es de Dios. Entonces voy a empezar con unos versículos de la Biblia para establecer un fundamento de la fe. Porque el enemigo no quiere que sepas el poder y la autoridad que tienes en Cristo. Él te quiere mantener en una posición temerosa y defensiva. En todo lo que está pasando en nuestro mundo hoy día, hay mucho temor. La gente está defensiva en cada cosa. Aquí en la nación de México, allí en la nación de Estados Unidos, la gente está temerosa, defensiva. Hay caos en las calles, hay muchas cosas pasando. Pero ¿sabes qué? Que nosotros, la iglesia, los creyentes, tenemos una autoridad sobre potestades, que no tenemos que caminar en temor en medio de todo lo que está pasando. Empieza el día reconociendo tu posición en Cristo. Efesios 2 dice que por medio de Cristo nosotros estamos sentados con Él. Está todo lo demás bajo los pies de Cristo y yo estoy al lado de Él. Cuando pude estar aquí en septiembre, yo prediqué sobre eso. Toma tu lugar, toma tu posición. Y ahora vamos a ver más de nuestra fe y más de nuestra posición. Lucas 10, 18 al 19 dice: y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En la Nueva Traducción Viviente dice, sí, es Jesús hablando. Les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada. Esa palabra nada, se toca todo en la vida. Nada les hará daño. Un virus no les hará daño. Problemas económicos no les harán daño. A lo mejor estamos pasando, yo conozco gente que tienen familiares que han muerto, que cosas han pasado, pero ¿sabes qué? La promesa de Dios sigue igual y vamos a aumentar nuestra fe hoy para saber y tomar nuestra posición. Tenemos que empezar a crecer nuestra fe en las promesas de Dios y no en las noticias del día. No podemos ver las noticias del día todo el día y crecer fe en Dios, que Dios nos va a sacar más adelante, que Dios es sanador, que Dios es proveedor. No podemos estar viendo noticias todo el día y escuchando a la comadre, escuchando al vecino, escuchando todo lo que está pasando alrededor. Tenemos que callar esas voces. La fe es la manera de operar sin temor y caminar en una vida sobrenatural. Crecer nuestra fe en Dios por medio de su palabra.
Y ¿sabes qué? Eso es lo que estamos haciendo aquí esta tarde. Estás tomando tu Biblia, estás creciendo tu fe. No dejes que el enemigo te mienta y te diga que lo que estás haciendo no importa. Que qué ridículo tomar tiempo un domingo en la tarde. Pues no me puedo reunir. ¿Por qué voy a estar aquí sentada en la casa? Mejor voy a hacer otra cosa. ¿Sabes qué? Haciendo otra cosa ahorita no es lo que va a aumentar tu fe y crecerte en Dios y erradicar temor y enfermedad y pobreza en tu vida. Toma este tiempo, abre la palabra de Dios, toma una libreta, una pluma y pon estas escrituras allí. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La Nueva Traducción Viviente dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. La fe es algo específico, no es algo por allá que no se puede obtener. Es una entidad real. Es algo que cuando lo alimentas con la palabra de Dios, lo haces aumentar. Tu fe en cualquier cosa crece dependiendo con qué te alimentas. ¿Con qué estás alimentando tu alma? ¿Con qué estás llenando tu mente? Yo entré a un salón de belleza el otro día para que me cortaran el pelo y Juan Daniel. Tenían 3 pantallas con novelas. Yo sé que las novelas, mucha gente piensa que son la tradición de mujeres, no solo en este país, pero en Estados Unidos también se ven muchas novelas. Y la gente lo ve como algo que, pues eso es lo que hacen las mujeres. Están llenas de matanzas, engaños, problemas, depresión, opresión, adulterio, todo lo que tú no quieres en tu casa. Y si quieres aumentar tu fe, tienes que ver lo que estás viendo, tienes que pensar lo que estás pensando, tienes que dejar que el Espíritu Santo entre por la palabra de Dios y empiece a abrir y decirte, este es el camino. Porque creciendo tu fe es lo que va a erradicar el temor. Creciendo tu fe es lo que va a erradicar la pobreza, el dolor, la opresión, la depresión. Y mucha gente dice, Sara, ¿por qué estás hablando de eso? Siempre empiezas a decir cosas de películas, de lo que vemos, porque la pantalla es algo que está en todo el mundo. Yo puedo ir al pueblo más chiquito y hay un niño allí con una pantalla, en una casa de cartón. En todos los países es igual. Los países que he tenido el privilegio, donde he podido ir, veo lo mismo. ¿Y sabes qué? Televisión quiere decir, dame una visión. ¿Qué visión te está dando tu tele? ¿Está aumentando tu fe? ¿Lo estás usando para ver cosas que Dios usa para aumentar tu fe? ¿Con qué te estás alimentando? Porque con lo que te estés alimentando, hasta el cuerpo natural, podemos ver con qué nos alimentamos, ¿verdad? Sin hacer mucha broma. Nosotros hicimos una dieta, caminamos mucho y luego llegó la Navidad. Y los tamales, y el atole, y todo lo rico. ¿Sabes qué? Nosotros sabemos comer bien en medio de una pandemia, ¿verdad? Y muchos salimos de la pandemia con pancita de pandemia. Entonces mi esposo y yo dijimos, mira lo que hicimos. Bajamos de peso y ahora vamos para arriba otra vez. Puedes ver lo que estamos comiendo. Tu fe es igual. Es algo real que alimentas, porque la fe no nomás es fe en Dios. Mucha gente tiene fe en lo que dice el gobierno. Puedes ver las noticias de Estados Unidos. Mucha gente está poniendo su fe en el gobierno. Por eso están haciendo las cosas que están haciendo. Nuestra fe tiene que estar en el único Rey, el único que tiene las respuestas. Romanos 10, 8 al 10 dice, ¿más qué dice?
cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:17, bajando unos versos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Otro punto muy importante aquí de la fe. Las palabras humanas no tienen el poder para convencerte fuera de tus sentidos. Las palabras humanas, la gente que no está pensando los pensamientos de Dios, porque Dios dice en Isaías, mis pensamientos son más altos que los tuyos. Alza tus pensamientos al nivel de Dios por medio de aumentar tu fe, por escuchar la palabra de Dios, por declarar la palabra de Dios, leyendo, escuchando, declarando. Las palabras humanas no tienen el poder para convencerte fuera de tus sentidos. Y la fe no se puede crecer en Dios en nuestros sentidos. Es algo sobrenatural que Dios pone en nosotros, una semilla por medio de su palabra. Y luego venimos a Cristo y le damos el señorío a Él de nuestras vidas. Y empezamos con una semilla, pero la tenemos que crecer. Y eso estamos haciendo aquí esta tarde. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso es tan importante qué estás escuchando, qué estás declarando de tu boca, qué estás haciendo con lo que Dios ha puesto en ti. La fe no es algo que pruebas un día como una camisa. Ay, pues me voy a poner esto hoy. Pero mañana no me lo pongo, no me gustó, no me funcionó. ¿Cuántas veces las mujeres van y se meten al probador para ponerse y comprar algo nuevo? Y dices, ay no, esto no va a funcionar, esto no se ve bien. ¿Sabes que la fe no es así? La fe no se prueba. La fe es algo que haces. Es activo, es algo que alimentas todos los días, es operable. La fe no es algo que opera en los sentidos primero. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no viene por el sentir y el sentir. La fe no viene por tus sentidos primero. La fe tiene que ser el modo de vivir, tu modo de vivir. Vamos a Marcos 5. Y voy a leer todos estos versículos, del 21 al 34, porque aquí vamos a ver unos milagros que hizo Jesús basado en la fe de las personas que recibieron el milagro. Vamos leyendo Marcos 5, del 21 al 34, y casi para todo estoy usando Reina Valera. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Recuerden ese nombre. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, mucha gente allí. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Gastó todo su dinero en los médicos y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Ella se ponía más y más y más y más enferma. Cuando oyó, que estás oyendo, hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. Quiere decir que se salió enferma de su casa y vino tras Jesús. Y tocó su manto. ¿Por qué? Porque ella decía,
Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esa palabra salva allí quiere decir completamente. Completamente sana de mente, económicamente, físicamente, emocionalmente. Esa palabra salva quiere decir todo eso. Ella dice que escuchó de Jesús, dijo con su boca, si lo toco, voy a estar sana. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. En Isaías dice que Jesús fue azotado para nosotros. Ella fue sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho. ¿Quién está usando su fe? Alguien usó su fe aquí y de mí salió poder. Entonces la mujer, temiendo y temblando, y ahorita les voy a explicar por qué ella estaba temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Queda sana de tu sufrimiento, dice una de las traducciones. Antes que ella tuvo la experiencia de sanidad, ella tomó pasos de fe. No empezó con sus sentidos. Ella tenía 12 años y se ponía peor y peor y peor. Había gastado todo. Pero ella escuchó. Estos son los pasos de fe. Anoten esto. Escuchó, dijo, hizo y después lo sintió. Marquen eso. Escuchó, dijo, hizo y luego lo sintió. La fe que solo es por sentidos no es fe. Y Dios no está obligado a hacer nada con eso. Ay, Dios mío, ayúdame. Te ruego, te ruego, te ruego, te ruego. Por sus llagas ya fuiste curado. Pues mi Dios suplirá todo lo que os falta. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él nos liberó de todas nuestras dolencias. Todo lo que acabo de declarar son promesas de las cosas que Dios ya hizo por medio de Jesús. Muchas veces vemos la misericordia de Dios operando en una situación donde se necesita un milagro. Nosotros podemos decir todos muchas veces: yo he tenido la misericordia de Dios en mi vida, que me trajo un milagro. Pero yo tenía que seguir tras esa cosa, aumentando mi fe para erradicar. Porque la misericordia, gracias a Dios por su misericordia, y que funciona en las áreas donde somos ignorantes. Porque la misericordia de Dios es lo que te rescata de las malas situaciones. La misericordia de Dios rescata. Pero la fe erradica. ¿Cuántos quieren ser erradicados de pobreza en vez de nomás rescatados una y dos veces? Yo quiero que esta pandemia, por medio de nuestra fe, haciendo decretos en la tierra y proclamando la palabra de Dios, sea erradicada. No nomás unos cuantos por aquí y allá de la iglesia rescatados. Nuestra fe, declarando la palabra de Dios y aumentando y creciendo nuestra fe por medio de su palabra, es lo que va a erradicar lo que está pasando alrededor. La mujer con el fluye de sangre no fue rescatada de un mal momento. Su enfermedad fue erradicada al punto que ya no existía. No fue rescatada nomás de ese momento. Su sanidad era completa. Del verso 34, Jesús quería que viéramos que la fe de la mujer es lo que la llevó al poder. Tu fe es lo que te va a llevar al poder de Dios.
Porque sabes que ahorita tú no necesitamos ser rescatados de esta pandemia. Necesitamos la palabra de Dios día tras día tras día, momento tras momento tras momento, aumentando nuestra fe, creciendo nuestro espíritu, que cubra nuestra alma, que son tus emociones, tus sentidos, tus pensamientos. Y que esa fe crezca en nosotros por medio de la palabra de Dios, hasta el punto que tenemos tanta fe que como creyentes estamos declarando y decretando lo que dice la palabra de Dios y sus promesas, y estamos erradicando las malas obras del enemigo a nuestro alrededor. Por años esta mujer había sido aislada espiritualmente y socialmente. En los tiempos de la Biblia, tener un flujo de sangre quería decir que tenías que estar en cuarentena hasta que estuvieras sana. Luego había procesos de purificación para regresar a la sociedad y estar fuera de su casa. Su condición no permitía que ella tuviera contacto con nadie fuera de su casa. Ella tomó un gran paso de fe en salir de su casa. Gran paso de fe. Ella había pasado no el año 2020 de unos meses, no unas semanas de cuarentena. Esta mujer tenía 12 años de cuarentena. 12. Su enfermedad la había dejado sin nada. Eso es lo que apenas leímos en la palabra de Dios en Marcos 5 del 21 al 34. Su enfermedad la había dejado sin nada. Estaba gastada económicamente, estaba gastada físicamente, estaba gastada emocionalmente, porque ¿cuántos de ustedes saben que una persona que pasa por medio de una enfermedad por muchos años, después de unos meses, si no mejoran, se les entra la depresión? Eso es algo que pasa físicamente, emocionalmente. Ella estaba completamente sin nada. Estaba bancarrota en todo, en su cuerpo, en su mente, en sus finanzas. Y ella hizo esto. ¿Sabes qué se me vino a la mente? Ella no tenía enlace para ver la tele y ser alimentada por predicadores. Ella no tenía cápsulas de vida de pastores. Ella no tenía el testimonio que estaba viendo por Face de nadie. Ella no tenía servicios de Vida Ocotlán en línea como estás recibiendo hoy en la mañana. Pero ¿sabes qué? Ella escuchó de Jesús. Porque si lees allí en capítulo 3, creo que es más o menos por el verso 10, dice que fue proclamado por donde ella estaba, por las aldeas, por los pueblos, que Jesús estaba sanando. Jesús estaba haciendo milagros. Y que Jesús andaba por allí. Ella escogió escuchar eso en vez de sus sentidos. Ella escuchó de Jesús y escogió a qué voces le iba a hacer caso. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, tú eres el que escoge cuál voces vas a escuchar. ¿A cuáles voces estás subiendo el volumen hoy día? ¿Qué voces estás amplificando en tu vida? ¿Qué voces? ¿La voz que dice que la plaza está cerrada? ¿La voz que dice que hay más muertos? ¿La voz que dice que la pandemia se ha puesto peor? ¿La voz que dice que en medio de todo hay más caos en Estados Unidos? ¿En la frontera? ¿Qué está pasando en los pueblos acá, en las ciudades? ¿Qué voz? Los que están trayendo más noticias malas por redes sociales. ¿Qué voces estás amplificando en tu vida? La voz del flujo de sangre en esa mujer era fuerte. La voz de su escasez era fuerte. La voz de su posición social, su falta de posición. Ella podría ser arrestada por salir de su casa, por las leyes que había en esos tiempos. El mero hombre Jairo, ¿se acuerdan? Les dije, ¿recuerdan el nombre Jairo? Jairo era uno de los principales de la sinagoga. En esos tiempos, los romanos usaban los principales religiosos de la sinagoga para controlar a los judíos. Jairo tenía el poder para arrestar a esta mujer, porque ¿sabes qué?
esta mujer, si salía de la casa, tenía que abrigarse, ni cubrebocas era lo mínimo. Ella tenía que estar cubierta de cabeza a pies y tenía que gritar por las calles: impura, 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 quítense de mí, impura. ¿Te imaginas? Nosotros pensamos que estamos pasando algo tan feo en la cuarentena, y ahí estás en tu casa con una Biblia escuchando la palabra de Dios. Ella, sin nada de los medios de redes sociales, ni de transmisión por televisión, ni nada, escuchó y escogió cuál voz iba a ser la más fuerte en su vida. Ella dijo: si tocare solamente su manto. En decir eso, ella estaba declarando: yo no voy a dejar que esta enfermedad me lleve a la muerte. Yo no voy a dejar que las leyes religiosas me mantengan esclava a mi casa y a este cuerpo decaído. Ella tomó pasos de fe. Escuchó, dijo, lo hizo antes de sentir nada. Y por su fe ella tuvo un encuentro con el poder de Dios que erradicó toda su miseria de años. La misericordia rescata, la fe erradica. Si siguen al verso 35, quiero que lo lean. Verso 35, porque allí dice: Jairo, si se acuerdan, entre el 21, 22, 23, el principal, un gobernante de la sinagoga, él había llegado a Jesús para que su hija fuera sanada, porque dice que estaba su hija en casa agonizando con una enfermedad, se estaba muriendo. ¿Te imaginas el corazón de Jairo? Que él está: por vente Jesús conmigo, vas a sanar a mi hija, ella no va a morir. Llega una mujer que Jairo mismo puede encarcelar, y él pacientemente, con un corazón humilde ante Dios, espera que otra persona reciba su milagro. Y él espera que esta mujer sea restaurada completamente. Y mientras él está allí pacientemente esperando al Maestro Jesús llegar a su casa a sanar a su hija, llegan unos de su casa y le dicen: Jairo, ya no molestes a Jesús, tu hija ya falleció, ya es demasiado tarde, ya es demasiado tarde. Quiero decirles algo: el diablo usa el tiempo para intimidarnos. Hemos pasado al 2021 y no se acabó 2020. Parece que va a ser otra pesadilla. Han cerrado todo otra vez. Hay cuarentena otra vez. Nos están diciendo que hay más muertos otra vez. ¿Qué voces vas a amplificar? Porque Dios no está limitado por este tiempo. Dios no está limitado, el poder de Dios no está limitado por quién es gobernante, quién es alcalde. Dios no está limitado por lo que esté pasando ahorita. Dios no ve las cosas como nosotros lo vemos. En los tiempos de la iglesia nueva, en Hechos puedes leer que la gente fue atacada, perseguida por Pablo mismo, que antes era Saulo. ¿Y sabes qué hicieron? La iglesia de ese tiempo no pidieron que Dios les rescatara. Cuando agarraron a Pedro y a Juan y los azotaron, regresaron al grupo de oración y les dijeron: vamos a orar que Dios nos dé más valor, que seamos más valientes, que tengamos más unción para hacer más milagros. No oraron ser rescatados. No pidieron a Dios ser rescatados. Ellos pidieron a Dios que la situación fuera erradicada. ¿Y sabes qué pidieron para que la situación fuera erradicada? Le pidieron a Dios e intercedieron por Pablo. Y Pablo, muchos lo veían como el que estaba aterrorizando a la iglesia, matando, sacando hombres de su casa, llevándolos a la cárcel, matándolos. Era un gobernante con autoridad de Roma por medio de la iglesia judía. Y la iglesia en ese tiempo oró por más valor.
más Espíritu Santo, más poder. No trabajaban por sus sentidos para nada. Y Dios salvó al mero que estaba aterrorizando a la iglesia. Porque lo que vemos por los sentidos, Dios dice, yo no veo así. Yo veo un apóstol. Yo veo a San Pablo. Yo no veo a Saulo de Tarso. ¿Cómo estamos viendo la situación? ¿Qué voces estamos amplificando? Regresen al verso 34. Quiero que vean algo. Vamos a empezar a terminar aquí, tener un tiempo de oración. Quiero que vean esto. ¿Cómo le habló Jesús? ¿Cómo respondió Jesús a esta mujer? Le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Se acabó tu sufrimiento, dice en la Nueva Traducción Viviente. Cuando él dijo hija, él estaba declarando sobre ella restauración espiritual. Cuando él dijo ve en paz, él estaba decretando sobre ella sanidad completa de su mente y sus emociones. Cuando Jesús dijo se acabó tu sufrimiento, era una declaración de restauración completa, espiritual, físicamente, económicamente. Porque no creas que Jesús nomás la sanó y tuvo que regresar a su casa en pobreza. No, no, no. La salvación es un paquete completo. La salvación no solo rescata, la misericordia nos lleva al punto de confesar a Jesús, pero creciendo nuestra fe es lo que nos da el poder por el Espíritu Santo para decretar la palabra de Dios y erradicar lo que el enemigo ha hecho en nuestras vidas. Jesús sanó y restauró todo lo que la enfermedad había causado. Esto es el resultado de fe en Él. Escucha la palabra, declara la palabra y haz lo que la palabra dice fuera de tus sentidos. Así es como nosotros tenemos una fe filosa. Quiero terminar leyendo el verso con el cual empecé. Lucas 10, del 18 al 19. Nueva Traducción Viviente. Sí, Jesús hablando, les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo. Satanás no está acá sobre nosotros, iglesia. Miren, dice Jesús, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Escucha la palabra, declara la palabra, haz lo que la palabra dice y vas a ver que vas a ir más allá de tus sentidos y vas a ver una manifestación de la gloria de Dios en medio de lo que el enemigo está tratando de hacer. Vamos a orar. Padre Santo, si tú tienes en cualquier área, económicamente, físicamente, emocionalmente, vamos a orar por ti hoy. ¿Sabes que cuando un soldado romano, quiero decir esto antes de orar, un soldado romano vino a Jesús y le dijo, yo tengo uno que trabaja por mí, está en la casa muy enfermo. Jesús dijo, pues voy a ir, yo voy a orar por él. El soldado le dijo, no, tú no tienes que venir, solo di la palabra. Solo di la palabra. Estoy declarando sanidad sobre ti hoy día. Estoy declarando que la paz de Dios que sobrepasa todo tu entendimiento de lo que estás escuchando en las noticias, de lo que estás sintiendo en tu cuerpo, de lo que ves en el banco, la falta económica, y declaro restauración sobre tu vida en el nombre de Jesús. Reprendo toda mentira del enemigo que ha venido a tu mente a chantajearte que tus oraciones no han llegado al cielo. Es una mentira. Pon tu mano en cualquier
área de tu cuerpo. Si son problemas financieros, ponlo en tu billetera. Si es de todo, así, cabeza, hombros, rodillas, pies, como va la canción de niños, en todas partes, estoy mandando la palabra. Y puedes creer que el milagro está aquí hoy. Lo decretamos en el nombre de Jesús. Reprendemos migrañas en el nombre de Jesús. Reprendemos toda virus, toda bacteria. Declaramos por las promesas que por las llagas de Jesús fuimos nosotros ya curados. Reprendemos toda bacteria, toda virus, toda gripa, toda forma de enfermedad, todo lo nuevo que trate de salir de otra forma de la virus, lo atamos en el nombre de Jesús y declaramos que por las llagas de Jesús ya fuimos curados. Y cualquier bacteria, cualquier virus, cualquier enfermedad que toque tu cuerpo, muere al instante en el nombre de Jesús. Porque tú tienes la sangre de Cristo en tus venas. Tú tienes la sangre de Cristo en cada parte de tu vida. Y la sangre de Cristo extiende y corre tan lejos donde se ha encontrado la maldición y te ha rescatado de la mano del enemigo. Los que han perdido empleo, negocio, unimos nuestra fe. Y voy a decir esto, y los pastores aquí no me han pedido. Sigue trayendo tus diezmos, no dejes de diezmar. Ese es tu punto de contacto donde tú puedes decir: diablo, quita tus manos de mis finanzas. El favor de Dios me rodea como escudo. Yo diezmo y por eso yo puedo declarar que el devorador está quitado, está removido de cada parte de mi casa, de mis cuentas bancarias, de mi trabajo. Y las ventanas de los cielos se están abriendo y derramando una bendición tan grande que va a llenar mi casa, va a llenar mis cuentas y va a sobreabundar a los demás para que vean la bondad de Dios, para que vean la gloria de Dios. Eso decreto y declaro sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Por palabra de conocimiento, hay alguien que ha tenido problemas con sus riñones. Si eres esa persona y estás viendo ahorita, sabes que Jesús dice: yo soy el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces eso quiere decir que cuando tú escuchas esta palabra, no importa si estás escuchando 3 meses de ahorita mismo o cuando lo estés escuchando, la palabra de Dios es eficaz. Pon tus manos ahorita en tus riñones, riñones nuevos en el nombre de Jesús. Riñones nuevos. No creas la mentira que vas a necesitar diálisis, que vas a estar restringida el resto de tu vida. Hay sanidad divina para tus riñones ahorita, en el nombre de Jesús. Rodillas, en el nombre de Jesús, completamente sanas. Rodillas nuevas. Venga tu reino aquí en la tierra, como en el cielo, en nuestros cuerpos. No hay enfermedad en el cielo, aquí en la tierra podemos tener sanidad. Y ya fue pagado el precio y ya lo tenemos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Ahora quiero orar por tu mente. Muchos de ustedes están como una panza que está gruñendo. Así se dice cuando alguien tiene hambre. Tu mente está haciendo eso en la noche. Hasta como que tienes ruido en tu mente. Por la opresión y el terrorismo y lo que está saliendo en las noticias, lo que estás escuchando, porque ¿sabes qué? Muchas personas ya tenían problemas antes de la pandemia. Ellos ya necesitaban algo. Y puedes decir: yo soy esa persona. Las cosas en la casa ya estaban malas antes de que empezó esto. Y ahora tengo los hijos en la casa y luego se fue el trabajo. Pon tus manos sobre tu mente. Fuera todo espíritu de temor en el nombre de Jesús. Te reprendemos, te atamos. Estás bajo nuestros pies porque estamos sentados con Cristo. En el nombre de Jesús, la mente de Cristo es tuya.
es una promesa que puedes descansar. Como dice en Proverbios 3, descansarás en la noche y tu dormir será dulce. Una traducción dice, dormirás como bebé, sin ansias, sin angustias, en el nombre de Jesús. Y si estás viendo esto y no conoces a Jesús y dices, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás diciendo? Hoy has oído la palabra. Pon tu fe en Él. No se cree en Jesús. Se dice, si confieses con tu boca, si crees en tu corazón, lo confiesas con tu boca, serás salvo. Dilo conmigo. Jesús, no puedo hacer mi vida a la manera que la estoy haciendo. Yo creo, por medio de tu palabra, que tú viniste a rescatarme, a salvarme. Te doy señorío completamente de mi vida. Perdona mis pecados. De hoy en adelante, te busco a ti. Gracias, Señor. Amén, amén. Muchas gracias por dejarnos estar aquí hoy. Que Dios les bendiga.